dio por allá para Córdoba para la cuestión de arrasar una tierra y dejar todo eso despejado. ¿Cómo? No. Con el patrocinio de Comida para Caballos presentamos la siguiente. Esa morcilla es la reina de la fritanga, mijita. Y la rodea con un chicharrón como le ha salido el gobierno al doctor San Pedro. ¿Dónde acá las mujeres pueden votar? Que dejen en paz las urnas y vuelvan a la cocina. Por eso, alista tu tiquete y tu visa. En Miami te esperamos. Para el noticiero Quack te informó Inti de la Voz. ¡No más chicle! ¡Liberación y habas! Tierra para el que la trabaja. Hasta aquí el comunicado. Retirarse. ¡Arre! Como ese bandido. En el corazón de una Bogotá que despertaba a los gritos de la modernidad y los estertores del Frente Nacional, nace Jaime Hernando Garzón Forero el 24 de octubre de 1960. No nace en un vacío, sino en un país que, como diría Germán Arciniegas, es una América de la libertad siempre en pugna con sus propias sombras. Su infancia en el barrio San Diego, bajo la tutela de Daisy, Forero y Félix María Garzón, es el crisol donde se funde la clase media bogotana con la curiosidad intelectual. Jaime no es un niño común, es un observador de las dietas. Mientras el país se debate entre la hegemonía liberal conservadora y el surgimiento de las guerrillas, el pequeño Jaime empieza a entender que en Colombia la realidad supera cualquier ficción, y que el poder tiene un lenguaje propio que necesita ser traducido para el pueblo. La formación de Garzón es un periplo por la disciplina y la rebeldía. Su paso por los salesianos y luego por la Universidad Nacional refleja esa dualidad que Héctor Abad Gómez defendía, el derecho a la salud pública y a la educación como pilares del bienestar humano. En la Nacional, Jaime se sumerge en el activismo. Es la época en que Rodrigo Lara Bonilla empezaba a vislumbrar las amenazas del narcotráfico sobre la democracia y Garzón, desde las aulas de derecho, entiende que la ley en Colombia es a menudo una sugerencia para los poderosos. Su militancia en el ELN bajo el alias de Eddie es un episodio corto pero revelador. No es la violencia lo que lo atrae, sino la urgencia de justicia social en una nación donde el campesino es invisible. Pronto comprende, con la lucidez de Álvaro Gómez Hurtado, que el sistema no se cambia solo con fusiles, sino con ideas, con la palabra y, en su caso particular, con la subversión del orden a través del humor. Llegan los años 80, una década de sangre y fuego. El país ve caer a Lara Bonilla en 1984, un golpe al corazón de la decencia pública. Jaime siente este dolor como propio. Su carrera como funcionario público lo lleva a la alcaldía menor de Sumapaz durante la administración de Andrés Pastrana. Allí, entre el frío del páramo y el olvido estatal, Jaime ejerce una política de pies en el barro. No es el burócrata de escritorio, es el hombre que construye escuelas y centros de salud, aplicando esa ética de la vida que Abad Gómez pregonaba antes de ser asesinado en Medellín. Sin embargo, su estilo iconoclasta choca con la rigidez del Palacio Hierro. Su destitución, lejos de ser un fracaso, es el prólogo de su verdadera misión. Garzón descubre que para decir la verdad en Colombia, hay que disfrazarla, porque la verdad desnuda es peligrosa. En 1991, mientras la Constitución del 91 intenta refundar la nación sobre la base de la diversidad y los derechos fundamentales, Jaime Garzón irrumpe en la televisión nacional con Sociedad. Es un momento de ruptura estética y política. Al estilo de los grandes cronistas de Indias que Arciniegas tanto estudió, Jaime empieza a cartografiar la fauna política del país. Aparece Nelson de Francisco, el presentador de noticias, que desmenuza la realidad con una acidez que deja al descubierto la hipocresía de las élites. Con el patrocinio de perro presentamos la siguiente nota. Colombia, un país acostumbrado a la solemnidad de los discursos de Gómez Hurtado, se ve de repente frente a un espejo que se ríe de sus propias desgracias. Garzón utiliza el humor no como una vía de escape, sino como una herramienta pedagógica. Cada gesto, cada imitación de los expresidentes, de los ministros y de la clase dirigente es una lección de civismo. La labor de Garzón en Sociedad coincide con el auge de la violencia narcoterrorista y la crisis del Estado. Jaime se convierte en el puente entre la Colombia institucional y la Colombia profunda. Su capacidad para dialogar con todos los sectores, desde los altos mandos militares hasta las cúpulas guerrilleras y los líderes sociales, lo sitúa en una posición única. Es el intérprete de la tragedia nacional. Como Abad Gómez, Jaime entiende que la paz no es la ausencia de guerra, sino la presencia de la dignidad. Sus viajes a las zonas de conflicto no son para hacer propaganda, sino para mediar, para liberar secuestrados, para humanizar al enemigo. En este punto de su vida, la figura del humorista empieza a ser devorada por la del mediador de paz, un rol que lo hace indispensable pero también terriblemente vulnerable. A medida que avanzan los 90, el panorama se oscurece. El proceso 8000 divide al país y la legitimidad del Estado se tambalea. Garzón responde con la creación de CAC, el noticiero. Aquí nace Néstor Eli, el celador de un edificio llamado Colombia, que ve pasar a los políticos con sus maletas llenas de promesas rotas. También surge Jocelyn Tibajá, la cocinera de Palacio, que conoce los secretos más íntimos del poder a través de lo que comen los mandatarios. A través de estos personajes, Jaime ejerce una crítica que Lara Bonilla había firmado, la denuncia de la infiltración de dineros ilícitos en la política y la degradación moral de las instituciones. El humor de Garzón es ahora una cirugía sin anestesia sobre el cuerpo de una nación enferma. El alcance de Jaime trasciende las fronteras.
Sus análisis son consultados por observadores internacionales que intentan entender el rompecabezas colombiano. Él es el primero en advertir que el conflicto está mutando, que los paramilitares están ganando terreno bajo la sombra de la legalidad y que la paz negociada es la única salida para evitar el desangre definitivo. Su voz es la de un Arciniegas moderno, narrando la biografía del Caribe y de los Andes con un tono que oscila entre la sátira y la tragedia. Pero ser consciente de un país tiene un costo. Jaime comienza a recibir amenazas. El poder, ese que Gómez Hurtado describe como un régimen que se protege a sí mismo, empieza a verlo no como un payaso inofensivo, sino como un actor político de primer orden, que tiene la capacidad de movilizar la opinión pública con una sola frase. A pesar del peligro, Jaime no se detiene. Su compromiso con la educación lo lleva a dar conferencias en universidades de todo el país. Allí, frente a jóvenes que ven en él una esperanza, Jaime les pide que tomen las riendas de su propio destino. Les habla de la importancia de la Constitución, del respeto por la vida y de la necesidad de pensar por cuenta propia. En estas charlas, el humorista Garzón cede el paso al pedagogo, al hombre que, al igual que Héctor Abad Gómez, cree que la palabra es la vacuna más efectiva contra la violencia. Sin embargo, el tiempo se agota. La década de los 90 entra en su fase más violenta, con el fracaso de los diálogos de paz y la consolidación de fuerzas oscuras que no están dispuestas a permitir que un hombre con un micrófono y una sonrisa desmonte sus estructuras de terror. A partir de 1997, el mapa de Colombia dejó de ser una geografía de valles y montañas para convertirse en una cartografía de nieve. Jaime Garzón incluyó de ese espíritu que Álvaro Gómez Hurtado definía como la comunidad de sus frentes de las FARC, empezando por Ramaña, que su labor frente a las cámaras ya no era suficiente. El humor seguía siendo su escudo, pero la mediación humanitaria se convirtió en su espada. ¿Y cuántas rosas se venden al día? Pues sí, si no está yendo de nuevo, se vende por ahí las 20, las 30 rosas. La de la emisora Radionet y del noticiero Punjay no solo informaba, e interpelaba al poder desde la base, desde el cepillo y del betún, recordando a la dirigencia que el pueblo, aunque agachado, los estaba observando con una lucidez implacable. La tragedia de Colombia, esa que Germán Arciniegas narraba como una constante lucha entre el caballero y el escudero por la posesión de la libertad, encontró en Jaime a un negociador incansable. Pero esa vida muy dura. Tu participación en la Comisión de Facilitación Civil para la Liberación de Secuestrados lo llevó a los rincones más oscuros de la selva. Jaime no buscaba réditos políticos, buscaba devolver padres a sus hijos, emulando la vocación de servicio que Héctor Abad Gómez profesaba al decir que uno debe morir por lo que cree. Garzón se convirtió en un teléfono humano entre el Estado y las guerrillas de las FARC de ELN. En un país donde la comunicación se había roto por el estruendo de los fusiles, su voz era el único puente transitado. Sin embargo, en la sombra del poder, su labor empezaba a ser interpretada de forma malintencionada por aquellos que, como advirtió Rodrigo Lara Bonilla, prefieren la guerra porque en ella encuentran su sustento económico y político. En 1998, con la llegada del gobierno de Andrés Pastrana y el inicio de los diálogos del Caguán, Jaime Garzón se encontró en una encrucijada histórica. Su cercanía con el proceso de paz lo hizo blanco de las sospechas de las recientes estructuras paramilitares. El acuerdo de paz era para muchos un espejismo y para otros una traición. Jaime, con la agudeza que solo da el conocimiento profundo del país político, frente al país nacional, empezó a denunciar los vínculos entre sectores de la fuerza pública y las autodefensas. Sus personajes ya no solo hacían reír, hacían pensar con dolor. Cuando Heriberto de la Calle le preguntaba a un líder político por las masacres que deliraba, no estaba haciendo humor, estaba ejerciendo el derecho a la verdad que la Constitución del 91 le había otorgado a cada ciudadano. Esa verdad, tan defendida por el humanismo de Abad Gómez, se convirtió en la sentencia de muerte de Garzón. El año 1999 amaneció con un aire espeso, cargado de presagios que el propio Jaime no ignoraba. Las amenazas de Carlos Castaño, el jefe máximo de la SAU, llegaron a sus oídos con la frialdad de quien dicta una sentencia administrativa. Jaime, lejos de amilanarse, buscó los canales para dialogar, para explicar que su labor de mediador no era una alianza con la insurgencia, sino un acto de fe en la paz. Pero el régimen al que se refería Gómez Hurtado, ese conjunto de intereses oscuros que trascienden los partidos y se enquistan en las instituciones, ya había decidido que el humorista era un objetivo militar. La inteligencia militar, según documentaron años después las investigaciones judiciales y periodísticas, empezó a tejer una red de infamias para presentar a Garzón como un ideólogo de la guerrilla, repitiendo el patrón de estigmatización que silenció a tantos líderes sociales en la década de los 80. Dispararme de frente, pasó para ver del semáforo, quedó dispuesta la pista, disparando 5 balas. Las últimas semanas de Jaime Garzón fueron un despliegue de valentía civil que reportaba la dignidad de Rodrigo Lara Bonilla antes de su sacrificio. Jaime sabía que lo seguían, sabía que las camionetas de vidrios oscuros merodeaban su camino, y aún así no dejó de asistir a la radio, no dejó de visitar las universidades, no dejó de sonreír con esa mueca, que era a la vez denuncia y abrazo. El 13 de agosto de 1999, a las 5:40 y 5 de la mañana, mientras el sol apenas empezaba a teñir de gris las calles de Bogotá, los sicarios en una motocicleta truncaron la vida de quien era, quizás, el mejor de los nuestros. En la intersección de la calle 26 de agosto se conmemoran los 23 años de la muerte de Jaime Garzón, gran pedagogo, humorista, actor, periodista, locutor. Algunas estrellas, el mundo paró, me quitaron la vida, me la arrebataron, terminaron los sueños, aquella
En los años 1600